Muy buenas tardes o bueno, muy buenas noches para todos aquellos que en estos momentos están ingresando a este evento o a este webinar, donde el día de hoy vamos a estar tocando un tema que sin duda alguna es uno de los más interesantes e importantes si lo ponemos digamos que en contexto con respecto a los mercados actuales, y es hablar sobre el tema de la posible recesión e inflación en los mercados financieros, cómo invertir en lo que nos queda de este 2022. Entonces, bueno, pues muy buenas tardes, me presento. Mi nombre es Raúl Ramírez, analista senior por parte del Distrito Financiero, y el día de hoy junto al equipo de Equity les traemos este tema, la verdad, bastante interesante que vamos a estar hablando, discutiendo y pues obviamente analizando los mercados financieros. Entonces, pues nada, mucho gusto. Por favor, si a través del chat se pueden comunicar para reportarme que todo esté funcionando. Raúl, se te escucha bien el audio, se escucha bien, se ve bien el video, y adicionalmente también, si les gustaría compartir un poco más de, bueno, qué es lo que han visto con respecto a todo este tema de la inflación en los mercados financieros, que sin duda alguna han habido momentos en los que los mercados han dado unas lecturas bastante fuertes, y que adicionalmente en esta época de estados financieros hemos podido ver que se han presentado algunos repuntes por parte de ciertos activos. Pero claro, los temores siguen surgiendo, un cierre del año bastante difícil, y pues adicionalmente se podría llegar a tratar de interpretar un cierre del año con resultados, la verdad, un poco complicados incluso para lo que es el inicio del primer, incluso segundo trimestre del 2023. Entonces también, si les gustaría reportarse, que me puedan escribir desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando en el webinar de esta noche, para saber, bueno, cuál es el alcance que efectivamente tenemos en esta noche. O bueno, pues sí, hablamos de noche porque pues sabemos que estamos en 7 de la noche hora Nueva York. Para algunos países van a ser 6 de la tarde, para otros incluso van a ser 9 de la noche. Ok, Jameser, que nos estás sintonizando desde Honduras, un saludo para ti. María, que nos saludas eh, desde Concordia, Entre Ríos, Argentina. Muy buenas noches para ti, María. Si mal no estoy, allá deben ser alrededor de las 8 de la noche, 9 de la noche, hora Nueva York. Ok, Ronnie, que nos está sintonizando desde Ecuador. Ok, así es, María, no me estaba equivocando. Por parte de Bruno, que nos estás sintonizando desde México, un saludo para ti, Bruno. Y pues nada, pues me alegra mucho que se estén reportando. Y adicionalmente, pues bueno, es un tema, la verdad, bastante interesante. Es bueno mirar un poco con respecto a los niveles de los mercados que nos van a estar brindando información, y que adicionalmente les voy a dejar uno que otro indicador, sobre todo un indicador muy especial, porque nos va a ayudar a poder identificar un poco mejor esos niveles importantes que nosotros como traders tenemos que estar vigilando, porque pues al final de eso se trata. Nosotros como operadores del mercado tenemos que estar pendientes y estar vigilando toda la información coyuntural que nos brindan los mercados, para al final, ¿qué? Tomar las mejores decisiones de inversión. ¿Listo? Perfecto. Entonces, pues nada, vamos a dar inicio con este webinar, la verdad, bastante interesante, y que en lo personal hay mucho de lo que tenemos que empezar a hablar el día de hoy. Igualmente, les recuerdo a todos ustedes que cualquier duda o cualquier inquietud que tengan a lo largo, pues, de esta presentación, pueden realizar sus preguntas. No se preocupen, voy a estar respondiéndolas a medida en que van llegando estas. Y dado caso situación que no alcance a responder todas las preguntas, no se preocupen. ¿Por qué? Porque estoy seguro que el equipo de Equity va a estar disponibles y les va a estar brindando, pues, efectivamente toda la información. Adicionalmente, es como digamos que efectivamente como un aviso parroquial, y les recuerdo a todos ustedes que este evento va a estar grabado y va a estar disponible en el canal de YouTube por parte del broker de Equity, que al final les voy a nuevamente a compartir todas las redes sociales por parte del broker, porque los invito primero a que los sigan, porque ahí van a estar pendientes de toda la información, de toda la actualidad que nos brinda el broker Equity, para que nosotros los traders que estemos listos, pues efectivamente la coyuntura y actualidad de los mercados, y adicionalmente ver todo este contenido que es completamente gratuito y completamente exclusivo para todos ustedes. ¿Listo? Entonces, claro, el tema más importante, yo podría decir que desde el segundo trimestre del 2020, que sin duda alguna llevó bastantes lecturas, que incluso ha llevado a diferentes bancos centrales a cambiar su política monetaria por una política
mucho más agresiva y que adicionalmente eso se ha venido, digamos que, impactando fuertemente a los mercados y que adicionalmente no solo eso, tenemos un conflicto entre Rusia y Ucrania, que claro, estamos hablando que arrancó desde el mes de febrero de este año, pero bueno, estamos hablando a finales de febrero de este año, pero que actualmente se presentan varias consecuencias de ese conflicto, sin duda alguna. Uno de ellos, pues, son todas las personas que han salido damnificadas, incluso, pues, que efectivamente han fallecido por parte de este conflicto, pero más, digamos, desde el punto de vista de los mercados, vamos a poder ver que los precios internacionales de la energía están en niveles, la verdad, bastante alarmantes y que adicionalmente se acerca una época de invierno donde Europa está empezando a tomar diferentes medidas, ¿cierto? Desde el punto de vista de su política para poder ahorrar los mayores niveles de energía y que adicionalmente se van a enfrentar a una época de invierno con una red. No voy a hablar de una escasez de energía, porque realmente no es que existe, digamos, de cierta manera, una escasez al 100%, pero lo que sí vamos a poder ver es que los precios, pues sin duda alguna están generando ciertos recortes y ciertas medidas adicionales por parte de los países que, claro, preocupan a la población y que adicionalmente ha contribuido a que las presiones inflacionarias o digamos que efectivamente sean cada vez más fuertes. ¿Listo? Ok, voy también por un saludo a Jorge que nos está levantando la mano. También estoy pendiente de lo que ustedes efectivamente estén compartiendo en estos momentos. ¿Listo? Entonces, claro, tenemos un escenario bastante fuerte y es el tema de la inflación. Y adicionalmente porque yo les traigo este título de recesión e inflación, porque a medida en que se ha venido iniciando este cuarto trimestre del 2020, es decir, estamos, qué pena, el 2022, ¿cierto? En este cuarto trimestre de este año, ¿qué es lo que hemos podido ver? Que diferentes, digamos que, sí, se podrían hablar de autoridades o instituciones financieras, como en el caso de la calificadora de riesgos Fitch, que pues efectivamente el día de hoy aseguró de que Estados Unidos, en el dado caso en que presente una recesión económica, que es una realidad posiblemente cercana, pues que efectivamente su impacto va a ser no tan largo, es decir, no van a estar en un momento de recesión tan fuerte, pero que sí efectivamente va a generar un impacto desde el punto de vista de la empleabilidad. Es decir, el empleo se va a ver fuertemente, digamos que impactado y que incluso se van a ver niveles críticos hasta el 2024, asegura Fitch. El Fondo Monetario Internacional aseguró también de que pues, es muy posible que Estados Unidos entre en una recesión, porque solamente nos centramos en Estados Unidos, porque pues si Estados Unidos entra en recesión, siendo la economía una de las economías más fuertes del mundo, siempre estamos hablando de que se está peleando en el top 1 con China, pues sin duda alguna va a generar un impacto o lo que se puede entender como un efecto dominó en todas las, digamos, sí, efectivamente en todas las economías y de ahí en adelante. Entonces, claro, es un punto bastante delicado. Ok, ¿alguna persona sabe cómo salen en YouTube? No te preocupes, Moisés, que Equity sale como Equity Latam, ¿listo? Así, literal. Equity Latam los vas a poder encontrar, pero no te preocupes, no quiero que te distraigas por ahora en eso. ¿Por qué? Porque al final les voy a dejar todas las redes sociales para que ustedes puedan directamente darle seguir, efectivamente darle clic a la campana para que estén pendientes de todo el contenido que está subiendo el Broker Equity en el canal de YouTube, que adicionalmente les recuerdo, es completamente gratuito. ¿Listo? Entonces, claro, tenemos al Fondo Monetario Internacional, tenemos el Banco Mundial que vive bajando o recortando sus previsiones de crecimiento y que adicionalmente también podemos tener incluso algunas instituciones al punto en que la Reserva Federal, a pesar de que no ha mencionado el tema de la recesión de una manera directa, pues efectivamente los resultados siguen siendo algo bastante, digamos que impactantes, porque si la inflación sigue creciendo y que adicionalmente el crecimiento económico real, pues efectivamente nos muestra contracciones, pues sin duda alguna nosotros vamos a poder tener como un escenario no tan positivo. Entonces, lo que nosotros los operadores del mercado que tenemos que hacer, estar vigilantes, estar analizando toda esa situación y luego de analizar toda esa situación, adivinen qué nosotros tenemos que hacer, tomar decisiones de inversión. Yo sé que como un operador del mercado, algunos dicen que pues efectivamente el auge o al momento de que exista tendencia uno de tomar posiciones, pero ya sea en un movimiento alcista o un movimiento bajista, nosotros debemos aprovechar esos movimientos que nos brinda el mercado, que en escenarios de recesión algunos activos van a estar moviéndose más que otros. En casos de inflación lo hemos podido ver, el dólar estadounidense sigue teniendo un poder abrumador frente a diferentes divisas homólogas, donde sigue trabajando como activo de riesgo, pero claro, que hemos podido ver en el momento de la publicación de estados financieros que han salido poco a poco, pues que efectivamente el dólar ha llegado a perder un poco de terreno,
hay divisas que aprovechan esos momentos de correcciones del mercado, pero nosotros como operadores del mercado, ¿qué es lo que debemos hacer? Trabajar en ello fuertemente y efectivamente llevarnos, digamos que el mejor movimiento posible. ¿Listo? Entonces vamos a dar inicio con este tema, la verdad, bastante interesante y que de hecho creo que ya efectivamente había mostrado un poco de lo que se venía en la primera diapositiva y es la inflación al día de hoy. Claro, las economías siguen soportando las consecuencias de una política tan flexible como fue durante el 2020 y parte del 2021, ya fue al final, sobre todo durante el 2022, donde pues empezaron a tomar ciertas correcciones, empezaron a frenar esos flujos de efectivo y lo que nosotros hemos podido analizar y, digamos, adicionalmente ver, es que el crecimiento real desde el punto de vista de la teoría económica nos determina que para el 2022 el mundo solamente va a presentar crecimientos del 2.6%. Claro, si nosotros comparamos previsiones del 2021, del 2020, se supone que el 2022, incluso el 2023, iba a ser la época de mejor recuperación después de esta época de la pandemia del COVID-19. Pero la realidad es que esta disminución en el crecimiento es una alerta en los mercados. Ahora, si nosotros nos paramos desde el punto de vista económico, vamos a entender que el crecimiento, digamos aquí lo quiero dejar un poco resaltado, real de la economía, se determina el momento en que nosotros tenemos el Producto Interno Bruto, incluso para algunas economías también es importante tener en cuenta el Producto Interno Nacional y restarle el IPC, el Índice de Precios del Consumidor, es decir, ese aumento de costo de vida que efectivamente presentan las economías y lo que vamos a poder entender es que pues efectivamente no es el mejor escenario posible. ¿Por qué no es el mejor escenario posible? Porque no estamos viendo crecimientos reales en la economía y todo se debe a este tema de que la variable de la inflación sigue siendo una de esas consecuencias más negativas. Y digamos que nosotros, ¿por qué debemos estar pendientes tanto desde el punto de vista de la inflación? Porque desde el punto de vista de operadores del mercado, nosotros como traders vamos a tener siempre oportunidades al momento de tomar decisiones ya o digamos que a medida en que se conozca todo este tipo de información. Un ejemplo bastante interesante y significativo es cuando nosotros podemos mirar activos que efectivamente tienen mayores niveles de riesgo, como es en el caso del Dow Jones o el índice de las 30 empresas con mayor capitalización bursátil, en donde el sector bancario pues efectivamente participa más por parte de este tipo de activo. Claro, aquí lo estamos viendo en un marco diario, pero ¿por qué se los pinto desde un marco diario? Porque si nosotros analizamos esa corrección en la tendencia que se ha venido presentando desde casi finales del 2021, inicios del 2022, vamos a poder ver que efectivamente las cotizaciones están sufriendo una corrección en la tendencia, en donde el retroceso de Fibonacci más confiable que va desde el 2020 al 2021, podemos ver que las cotizaciones se encuentran actualmente enfrentando y soportando el nivel del 38.2 por parte de Fibonacci. Claro, si nosotros miramos este nivel por parte del retroceso de Fibonacci, vamos a poder entender que es un nivel bastante clave y que incluso a algunas personas les generó un dolor de cabeza, sobre todo durante, digamos que dos momentos cruciales a lo largo del año, que fue más o menos en los puntos más actuales y sobre todo si nos trasladamos para los precios en el mes de abril. Ahora, ¿cuál es ese nivel más importante que nosotros, o ese nivel que nos representa el 38.2 desde el punto de vista de la teoría de Fibonacci? Es que efectivamente los niveles más críticos van a estar alrededor de los 30.000, bueno, efectivamente $30.000 o en el nivel de los 30.000. Por eso es que es importante que nosotros veamos de que las cotizaciones logren sobrepasar este nivel para poder ¿qué? Llegar a respetar la tendencia principal por parte de los activos. Pero claro, ¿qué es lo que ha generado estas fuertes contracciones a pesar de la gran recuperación? Y toda esta contracción se debe a el escenario económico donde sin duda alguna tenemos un sector laboral que se está recuperando. Tenemos una inflación que efectivamente sigue siendo más presente, tuvimos fuertes niveles de apetito al riesgo, así como niveles de adversión al riesgo, pero sobre todo que la adversión al riesgo era lo más dominante por parte de las cotizaciones del mercado, en donde, claro, lo que nosotros vamos a poder ver es que las cotizaciones actualmente están presentando un fuerte reto en el nivel mencionado anteriormente. Si, dado caso, nosotros vemos que efectivamente la recuperación económica desde el punto de vista del apetito al riesgo
sigue siendo bastante precedente, digamos que bastante fuerte. ¿Qué nivel nosotros debemos estar pendientes? Según la teoría de Fibonacci, alrededor de los 32.614 puntos. Ahora, este nivel, ¿por qué les digo que es importante? Porque claro, este nivel lo que nos va a confirmar es que simplemente las cotizaciones están presentando una corrección a la tendencia. Pero este nivel va a ser clave que nosotros lo estemos vigilando de acuerdo a la coyuntura de los mercados y a los niveles actuales que efectivamente esto nos van a ir determinando. Si nosotros tenemos en cuenta toda la información que digamos que ha surgido con respecto a un posible escenario de recesión y que el mercado efectivamente no esté preparado, lo que nosotros vamos a poder ver es que va a poder sobrepasar el nivel del 38.2 por parte de las cotizaciones del Dow Jones y que adicionalmente eso va a ser un movimiento lineal con respecto a otros índices, donde el nivel de 50, que es el nivel clave, que adicionalmente desde el punto de vista de la teoría de Down, va a trabajar como, en este caso, soporte de la tendencia principal. Claro, aquí estamos viendo en un marco diario, ustedes pueden decir, no, pero es que es un marco diario, aún falta bastante información con respecto a ello. Yo entiendo ese tipo de análisis que efectivamente puede llegarnos a confundir un poco, pero si lo miramos desde el punto de vista del marco de una hora, vamos a poder ver que ese nivel del 38 es el punto clave actualmente. Se ha presentado que hace, o bueno, lo que podemos evidenciar es que ha sobrepasado y que adicionalmente este nuevo nivel de apetito al riesgo está muy acompañado, ¿cierto?, de las publicaciones de los estados financieros por parte de las empresas. Tuvimos un muy buen comportamiento el día de hoy por parte de Johnson Johnson, donde pues efectivamente mostraron una muy buena recuperación, sobre todo por parte del sector de medicamentos, y que adicionalmente no solamente ha sido por parte de Johnson Johnson, sino que han sido muchas empresas que han mostrado resultados favorables a pesar de los escenarios de contracción que pues sin duda alguna no eran tan positivos al inicio, pero pues que efectivamente nosotros vamos a poder ver desde el punto de vista un poco, digamos, más aterrizados de que si dado caso la continuación de la publicación de los estados financieros, sobre todo acompañado de que del sector tecnológico, porque claro, ya estamos a punto en que esta semana seguramente salen las últimas bancarias y empieza el sector tecnológico. Bueno, por parte del Dow Jones no creo que vayamos a ver mucha recuperación, pero si continúa ese rally de apetito al riesgo, muy seguramente vamos a ver una recuperación que un nivel objetivo podría ser el nivel del 23.6, que es el nivel mencionado anteriormente. Ok, Gastona, ok, muy buenas noches para ti. Ok, estaba mencionando la teoría de Down, digamos que esto sí no lo puedo hacer un poco más profundo porque se me iría todo el webinar, pero normalmente cuando nosotros utilizamos retroceso de Fibonacci o extensión de Fibonacci o incluso el abanico de Fibonacci, el nivel de 50 siempre trabaja como soporte de resistencia, pero sobre todo que hay una convergencia con esta teoría de Dow, o sea, D-O-W. Si quieres, búscala. Igualmente, en el canal de YouTube van a poder encontrar mucho contenido de esta teoría. ¿Por qué? Porque ahí efectivamente ustedes se van a dar cuenta de que es una manera muy interesante de trabajar el análisis chartista y obviamente desde el punto de vista del análisis técnico, de la interpretación técnica de los precios de los activos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos podido ver desde el punto de vista también no solamente del Dow Jones, sino que incluso por parte de algunos otros índices a nivel mundial? Si lo comparamos incluso por parte del DAX alemán, del Nikkei 225, del FSTE 100, o como algunos dicen, el FTSE 100, que es el índice del Reino Unido. Y es que lo que nosotros hemos podido evidenciar es que las crisis energéticas, pero sobre todo también la crisis alimentaria, pues efectivamente han empujado a que la inflación siga siendo, digamos que bastante fuerte, ¿cierto? Y que adicionalmente despierte los temores por parte de los mercados financieros. Por ahí yo creo que ustedes lo han escuchado mucho en la radio, de pronto también lo han escuchado mucho, o bueno, lo han leído en artículos, y es este tema del fantasma de la recesión, porque claro, normalmente estamos en un ciclo económico, si lo comparamos a la última crisis, a los movimientos actuales, pues estamos hablando que ya han pasado más alrededor de unos 14 años, 13 años desde la última crisis bastante fuerte en los activos, y claro, estamos cerrando un ciclo bastante amplio y lo que nos dice la teoría de los ciclos económicos es que efectivamente podemos estar entrando en una fase de posiblemente recesión, incluso es una crisis financiera. Pero la realidad es que de pronto crisis no se habla por ahora porque digamos que existen factores que impulsan la recuperación por parte del sector económico, pero claro, es importante que nosotros estemos pendientes de, bueno, cómo se va a desenvolver todo este tema desde el aspecto alimentario y desde el aspecto energético.
Digamos que si ustedes quieren estar más pendientes de este punto, yo les recomiendo que siempre estén pendientes, o bueno, siempre estén buscando noticias con respecto a estos dos sectores, ¿cierto? Y adicionalmente también mirar un poco cómo va el tema de las balanzas comerciales, ¿listo? Ya sea balanza comercial de algunos países y adicionalmente también vamos a poder mirar las órdenes de los bienes duraderos y o las órdenes de los bienes no duraderos. Eso nos puede dar bastante información de cómo se está comportando el sector, pues, efectivamente, bueno, por parte de alimentos, y ya por el sector energético, bueno, más adelante lo vamos a ir mencionando. Lo importante es que actualmente la inflación global se encuentra consolidada en un promedio de un 8.3%. Claro, entonces significa que vamos a tener una contracción bastante fuerte y de hecho, este 8.3%, wow, qué pena con ustedes, me falló el pulso, 8.3% es apoyado por parte del Fondo Monetario Internacional. Digamos que las aproximaciones por parte del Banco Mundial son bastante cercanas, pero lo que sí vamos a poder ver es que tenemos una contracción económica bastante fuerte y que adicionalmente, pues por el tema del conflicto armado entre Rusia y Ucrania, algunos expertos han determinado que pues, es un retraso de años desde el punto de vista económico. Entonces, claro, aquí sin duda alguna podemos pasar por una fase contraccionista, pero claro, ¿qué es lo que nosotros nos va a decir Raúl en pocas palabras? ¿Cómo vamos a saber si efectivamente estamos en un ciclo de contracción o podemos estar en un ciclo de expansión? Pues efectivamente es la vigilancia por parte de los datos de inflación. O sea, para mí ese es el punto clave. Ahora, ¿en qué nosotros debemos estar pendientes? En la publicación de estos datos. ¿Por parte de quiénes? Bueno, para mí todos los datos de inflación son importantes, pero sin duda alguna, cuando estamos hablando de en sí en general, tenemos que estar pendientes a las publicaciones de la Fed o por parte de los Estados Unidos, del Banco Central Europeo, por parte del Banco Central de Inglaterra, es decir, de esas divisas mayor o esas economías más fuertes. Porque claro, si nosotros vemos de que efectivamente no se encuentra un techo de la inflación, pues vamos a suponer de que efectivamente los bancos centrales, adivinen qué, van a tener que seguir subiendo tipos de interés. Si siguen subiendo tipos de interés, lo que nosotros vamos a poder enfrentarnos, sin duda alguna, va a ser a un dólar más fuerte o, bueno, unas divisas también por parte, digamos, con una mayor solidez, pero vamos a tener una contracción por parte de los rendimientos de lo que es por parte de las empresas, una contracción en el consumo por parte de los hogares, porque claro, se van a centrar más en el ahorro debido a que los tipos de interés van a ser más altos. Recuerden, si los tipos de interés, tasas de interés por parte de los bancos centrales es mayor, significa que todo lo que es el sector financiero tiene que hacer ajustes de tasas. Entonces, los costos financieros de la economía van a ser mayores y eso es una realidad que no hemos podido dejar de ver durante todo este 2022. Entonces, claro, si no se han encontrado techos de la inflación, que ese es el trabajo que ahorita están haciendo todos los bancos centrales, tratar de encontrar ese techo de la inflación. ¿Por qué? Si uno, desde el punto de vista de un banco central, dice, oiga, encontré el techo de la inflación y efectivamente el último ajuste en los tipos de interés me permitió encontrar ese techo, nosotros lo que vamos a esperar es que efectivamente no se necesite imponer una tasa más alta para que efectivamente la inflación vaya presentando niveles de contracción, es decir, vaya disminuyendo y que, claro, efectivamente ya se empiecen a quitar esas presiones inflacionarias que aumentan el costo de los bienes y los servicios en la economía. Ese es el trabajo fuerte de los bancos centrales. Por eso es que estos no pueden tener, digamos que la flexibilidad de decir como, oiga, podemos disminuir los tipos de interés, no en un escenario donde la inflación no está controlada o por lo menos no está bien medida. En el escenario donde efectivamente ocurra eso, pues efectivamente ya nosotros vamos a ver que la inflación va a ir bajando a llegar a un nivel objetivo por parte de los bancos centrales y que adicionalmente eso lo que les permita más adelante es nuevamente disminuir tasas a un punto en que efectivamente la economía vuelva a reactivarse de una manera positiva. ¿Listo? Entonces ya más adelante les hago como bueno, como una especie de patrón o bueno, como un head map para que ustedes efectivamente vean cómo se pueden presentar esos escenarios. Pero claro, ahorita el punto importante es la inflación y que adicionalmente no solamente se queda desde los, digamos, desde los escenarios generales y desde las perspectivas económicas que nos han dado diferentes entidades financieras bastante fuertes o entidades económicas que dominan los mercados mundiales, sino que adicionalmente lo que nosotros vamos a poder ver es que efectivamente las economías siguen siendo
golpeadas por parte de la inflación y que adicionalmente la inflación no discrimina entre una economía desarrollada y una economía en vía de desarrollo, lo que algunas personas conocen como efectivamente las economías de primer mundo con respecto a las economías de tercer mundo. ¿Por qué? Porque ambas se ven impactadas. De hecho, a las economías de tercer mundo siempre van a sufrir mayores consecuencias de la inflación a comparación de las economías de primer mundo, porque claro, como son economías en vía de desarrollo, tienen estructuras un poco más débiles y que adicionalmente tienen que soportar los famosos coletazos que se presentan en las economías desarrolladas. Entonces, claro, esto puede ser un factor también bastante importante y que en un escenario donde nosotros estamos viendo una inflación tan fuerte, lo que podemos ver es que el poder adquisitivo de las personas ha venido disminuyendo. Claro, ¿esto qué es lo que ha llevado por parte de la población? Y que adicionalmente, me corregirán todos ustedes, yo me imagino que tal vez hace un año, 2 años, uno tenía planes como, bueno, de pronto de darme unas vacaciones un poco merecidas, de poder consumir en algo de ocio, en algo de entretenimiento, pero claro, debido a que la inflación está tan alta y que adicionalmente no solo los precios de los bienes están altos y de los servicios, sino que adicionalmente los costos de créditos, ya sea de libre inversión, hipotecarios, educativos, bueno, etc., pues efectivamente han sido mayores. Entonces, claro, nosotros como personas naturales, ¿qué tenemos que hacer? Disminuir nuestro ahorro y aumentar nuestro consumo. Y eso al final, ¿dónde nosotros lo vamos a poder ver impactados? Si nos miramos desde el punto de vista del mercado accionario, pues sin duda alguna, todas aquellas consumos cíclicos o incluso por parte de algunas acciones que efectivamente tienen altos niveles de demanda, se vean disminuidos. Entonces, claro, si nosotros nos ponemos en este escenario, ¿cierto? Y adicionalmente queremos mirar, bueno, cuál es efectivamente ese índice bursátil que pues efectivamente se ha podido ver más consumido, pues sin duda alguna es por parte del Nasdaq, que claro, en estos momentos uno dice, pero Raúl, el Nasdaq ha presentado alzas o pues lo que podemos ver en las últimas 3 jornadas del mercado. Sí, total, pero si nosotros analizamos mejor el activo desde un punto de vista de un análisis largo plazo, podemos ver que efectivamente se está presentando esta tendencia alcista e incluso lo que muchas personas me han dicho últimamente es, oiga, pero efectivamente el Nasdaq está presentando una lateralidad bastante fuerte, en donde, claro, aquí nosotros lo que estamos analizando es que el índice, que efectivamente está constituido por parte de las cotizaciones de las empresas, en este caso el sector tecnológico, pues dependen de los estados de resultados por parte de las empresas. Por eso es que es tan importante mirar, bueno, cómo le fue efectivamente a estas empresas tecnológicas, porque es un buen reflejo de saber si las personas están consumiendo o si se están ahorrando. Dado caso en que efectivamente el ahorro sea fuerte y que adicionalmente en esta época de diciembre, o pues bueno, sí, diciembre, tenemos el tema de Navidades, noche de Thanksgiving, tenemos luego Black Friday, luego tenemos Single Day, que son los días como efectivamente donde más se evalúa el consumo por parte de la población y vemos que efectivamente el consumo no sea completamente mayoritario, nosotros pues efectivamente podemos aumentar la probabilidad de una posible recesión para el inicio del 2023. Por eso es que aquí ya es cuando nosotros entendemos, ok, listo, por eso es que la Fed está trabajando tan fuertemente para poder encontrar esos techos de la inflación para pues efectivamente ya estabilizar IPC o inflación para poder incentivar el consumo económico. Que adicionalmente, si tenemos problemas en la cadena de suministros, si tenemos problemas por parte del sector de empleabilidad, que claro, el NFP fue bastante positivo, digamos, pero las nóminas no agrícolas fueron buenas. Los cambios de empleabilidad por parte de Canadá, por parte de Australia, por parte de Nueva Zelanda, por parte de Europa han sido bastante positivas. Sí, pero es que nosotros tenemos que recordar lo siguiente, y que es, ya terminamos la época de verano. Y yo sé, algunos me van a decir como verano, pero el verano, ¿qué tiene que ver con esto? Y de hecho, tiene mucho que ver. ¿Por qué? Normalmente en la época de verano es la época de vacaciones más grande de la economía, bueno, sí, o sea, a nivel mundial, esa es la época de vacaciones más grande. Claro, en esa época de vacaciones, pues efectivamente la población viaja bastante y la economía, pues efectivamente puede llegar a soportar bastante el impacto de la inflación y que adicionalmente tenemos una reactivación, sobre todo por parte de países europeos, por parte incluso de algunos países asiáticos, e incluso aquí en Latinoamérica, pues efectivamente se reactiva un poco más el tema de turismo. Pero claro, ¿qué pasa en estos momentos donde ya el verano se acabó? Estamos entrando en la época de otoño que adicionalmente se acerca una época de invierno bastante fuerte porque tenemos precios de energía bastante altos.
Los países no van a dejar de garantizar la energía, pero claro, lo van a tener que hacer a unos precios un poco más elevados. Entonces, claro, al final nosotros vamos a estar pendientes de si efectivamente la población va a estar dispuesta a consumir o no va a estar dispuesta a consumir. Y aquí nosotros vamos a poder estar pendientes de esto. Ahora, si nosotros quisiéramos hacer un análisis un poco más profundo en un marco de 4 horas, lo que podemos ver es que efectivamente ese movimiento alcista llegó a su fin. Actualmente lo que tenemos es un fuerte movimiento bajista, en donde incluso las correcciones para poder llegar a determinar niveles importantes, como lo pueden ver en un marco mayor, están bastante alejadas. De hecho, si nosotros pintamos un piso y un techo, sobre todo con respecto a ese techo que, digamos, a ese piso que marcó bastante fuerte durante el mes de septiembre por parte del Nasdaq, digamos que aquí quiero hacer el ajuste más realista posible. Lo que podemos ver es que tenemos efectivamente una confirmación de esa tendencia bajista, en donde los precios no lograron sobrepasar el nivel de 50, y de hecho aquí podemos ver que hubo un intento bastante fuerte, pero pues que efectivamente fue un intento fallido, en donde, claro, ahora si uno dice un movimiento alcista, ¿cuál podría llegar a ser ese nivel de recuperación, siendo, digamos, desde un escenario un poco más realista? Pues que efectivamente sea alrededor, se podría decir que los 12.000, digamos, desde el punto de vista de una resistencia un poco más técnica e histórica por parte del Nasdaq. Pero claro, ¿qué significa? Estamos acompañados de esta publicación de los estados financieros de este tercer trimestre del año. Y adicionalmente uno podría decir pronto, Raúl, ¿qué más podríamos estar pendientes? Porque pues al final queda el último trimestre del año, puede que esa información se pueda evidenciar una recuperación o no, pues la verdad va a estar es con respecto al primer trimestre del otro año, es decir, cuando se conozca la información del cuarto trimestre del año. Recuerden que cuando nosotros hablamos en terminología trimestral, pues efectivamente vamos a poder ver, ¿cierto?, que la información que se va a conocer de todos los resultados que llegan hasta diciembre, 31 de diciembre, se van a conocer en el mes de enero, es decir, hasta el otro año nosotros vamos a poder ver si efectivamente esto se cumple o no. Entonces, digamos aquí, lo que quiero que se den cuenta es que se van acumulando los factores, ¿no? Tenemos por un lado la inflación, tenemos por un lado los estados financieros, por un lado tenemos el sector energético, por un lado tenemos el sector empresarial, por otro lado tenemos el sector laboral. Entonces, claro, todo eso se converge en un punto que se va a conocer cuando efectivamente para el cuarto trimestre del año. Es decir, el cuarto trimestre del año lo que nos va a decir es, oiga, ¿estamos en recesión económica o nos salvamos de la recesión y efectivamente podemos estar en un punto de recuperación económica? Entonces, claro, ahí nuevamente entendemos por qué los bancos centrales efectivamente están tomando esas decisiones de inversión. Ok, Andrea, veo que estás levantando la mano. Un saludo para ti, Andrea. Y claro, entonces un punto bastante importante. Si ven que yo les voy respondiendo los saludos así como preguntas. Entonces, claro, esto es lo que nosotros vamos a poder ver y que adicionalmente debemos estar pendientes, porque si el poder adquisitivo de la población no se recupera por la inflación, pues sin duda alguna nosotros vamos a tener digamos que un comportamiento bastante, digamos que fuerte para este cierre del año. ¿Listo? Adicionalmente, bueno, también hemos visto que los bancos mundiales se han visto, bueno, han sido las instituciones más impactadas por parte de la inflación, porque es que al final, cuando nosotros hablamos de un banco central, pero ¿por qué suben tanto tasas? Pero es que deberían bajarlas, debería haber algo, digamos, un punto de equilibrio. Y aquí quiero que tengamos en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de bancos centrales, ¿cierto? Nosotros vamos a tener en cuenta que los bancos centrales tienen 3 herramientas para poder controlar la masa monetaria y garantizar el poder adquisitivo de la moneda. José, un saludo para ti, ¿listo? Entonces, 3 elementos. Primero, tenemos tasa de interés, tenemos las operaciones de mercado abierto, los famosos OMAs, pero los OMAs van en el corto plazo, y el requerimiento de las reservas o el famoso encaje. Entonces, claro, al final, ¿cuál de las 3 es la más factible y la más fuerte? La tasa de interés. Por eso es que la suben, para poder controlar efectivamente estos bancos centrales que están desesperados para efectivamente bajar ese tema de la inflación. Por favor, si les gusta la presentación, también déjenme su comentario, que me esfuerzo cada vez más para traerles un poco más de humor, pero también de realidad con respecto a la inflación, bueno, a la economía mundial. ¿Listo? Ahora, si nosotros empezamos a analizar, bueno, la inflación, ¿qué nosotros deberíamos empezar a tomar decisiones de inversión? Claro, lo podemos hacer desde el punto de vista regional, cómo le está yendo a mi país, y adicional verlo cómo le está yendo al mundo, ¿cierto? Es un análisis bastante sencillo y que adicionalmente nos puede brindar bastante información. Ahora, para empezar, este tipo de análisis vamos a tener en cuenta desde el punto de vista de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas es casi nuestra región. La verdad, no nos ha ido bien. Y que desde el punto de vista de América Latina y el Caribe, pues efectivamente no presentamos los mejores crecimientos.
pasamos, la verdad teníamos un crecimiento muy bueno a comparación de otras economías, incluso de otros continentes, pero pues efectivamente este se estableció que nuestra economía va a presentar crecimientos más o menos del 2,5% para este 2022, pero lo triste es que para el siguiente año, sabiendo que debería ser un año de recuperación, no, de hecho vamos a tener una contracción del 1,9%. Y adicionalmente, ¿por qué? Porque claro, en nuestra región tenemos países que se han visto fuertemente impactados por parte de la inflación, que es en el caso de Argentina, en el caso de Venezuela, que claro, en el dato de Venezuela, la verdad es un dato bastante acercado. No estamos bastante seguros porque no hay tanto registro por parte de Venezuela o por parte del Banco de la República de Venezuela, pero lo que sí sabemos es que en Argentina la inflación sí está siendo bastante fuerte. Y claro, si nosotros lo miramos, que claro, estos son los más afectados, pero no significa que las otras economías no estén afectadas. Colombia está por encima del 11%, por parte de Chile, si mal no recuerdo, está acercándose al 10%. Entonces, claro, tenemos un punto bastante fuerte desde el punto de vista de nuestra región, ¿cierto? Entonces, claro, nosotros, ¿qué debemos hacer? Ser pacientes si queremos invertir en nuestros sectores. Debemos tener bastante cuidado con respecto a diferentes acciones por parte de nuestra región. Lo bueno es que América Latina ha sido uno de esos países que efectivamente, digamos que, bueno, de las regiones en el mundo que no ha tenido que recurrir a decisiones bastante agresivas, como incluso quitar ceros en sus monedas, a comparación que han podido realizar algunos países o incluso dolarizarlos. Pero pues lo que sí nosotros vamos a ver es que si ustedes desean invertir en acciones, les recomiendo que se centren muy bien en las acciones. Dado caso que presentemos una recuperación por parte del sector petrolero, y digamos aquí entramos con otro activo que nos puede dar un reflejo del comportamiento económico a nivel mundial, y es el petróleo. ¿Por qué? Porque América Latina, muchos países, pues efectivamente tienen, nosotros por parte de Equity podemos operar CFDs de acciones que cotizan en Wall Street por parte de estas empresas petroleras o que efectivamente son derivantes del petróleo. Entonces, claro, nosotros vamos a poder tomar esas decisiones. Incluso si vemos que efectivamente estamos en un punto de posiblemente de recuperación para el próximo año, podemos tomar posiciones como en el caso de algunas aplicaciones turísticas de consumo cíclico, como el caso puede ser de Mercado Libre, de despegar.com. Mejor dicho, hay muchas, bastantes. ¿Listo? Entonces, aquí lo importante es saber cómo está nuestra región para poder tomar esas decisiones de inversión. Y ahora, con respecto al petróleo, porque muchas veces me lo preguntan, Raúl, ¿cómo podemos mirar el comportamiento de la economía a nivel mundial? Y sin duda alguna, el petróleo es uno de esos activos. ¿Por qué? El petróleo siempre hace el reflejo de cómo se está relacionando la oferta y la demanda. Si nosotros tenemos un mayor consumo de la demanda, significa que los países están comprando más petróleo para poder efectivamente mantener o incluso aumentar su capacidad productiva. Entonces, claro, actualmente las cotizaciones de los precios internacionales del petróleo se están determinando más con respecto a la demanda que a la oferta. Esto nosotros lo pudimos ver al momento en que la OPEP más, es decir, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, en inglés es OPEC, al final es C, pero en caso de, en español se entiende como la OPEP y el más hace referencia a países aliados como el caso de Rusia, pues ellos decidieron tomar una decisión bastante fuerte y fue pues efectivamente disminuir los niveles de bombeo de petróleo, ¿cierto? O efectivamente disminuirlo alrededor de 2 millones a partir del mes de noviembre. Se esperaba que esto fuera una decisión que impulsara fuertemente a los precios internacionales del petróleo. Pero ¿qué es lo que podemos ver? Que actualmente las cotizaciones del crudo están enfrentando que efectivamente una corrección fuerte de esa tendencia principal que llegó a consolidar a los precios por encima de los bellos $120. Pero claro, ahorita lo que tenemos es unas cotizaciones alrededor de los $82 por parte de la referencia WTI, por parte de la referencia Brent es alrededor de los $84, pero lo que nosotros vamos a poder ver es que las cotizaciones en esos momentos se están enfrentando a un nivel interesante, nivel de 50. Volvemos al nivel de soporte o resistencia de la tendencia principal, es decir, el promedio de todos los datos. Estamos hablando del nivel clave, que ¿cuál es ese nivel? $80. Si nosotros vemos que la demanda de petróleo no se recupera, pues la oferta, por más de que disminuya niveles de bombeo, pues los precios no van a tener los incentivos necesarios. Es decir, aquí nuevamente bajo qué parámetro vamos a estar para efectivamente determinar eso, el comportamiento de la demanda, es decir, de las empresas por parte de los países que se consideran de consumo de petróleo. India, Taiwán, China, sobre todo China, que tiene las manufactureras más grandes en el mundo, pues efectivamente, si presenta una recuperación por parte
de su consumo de petróleo, pues significa que su actividad manufacturera está mejor, significa que una recuperación por parte de la cadena de suministros, significa que una recuperación desde el punto de vista de la balanza comercial de China, es decir, tenemos una mejor interacción oferta y demanda, vamos a tener pues efectivamente una recuperación. Claro, eso no se está viendo en estos momentos y puede ser un punto bastante alarmante. Ahora, ¿qué significa? Nosotros debemos estar pendientes de las noticias con respecto a la demanda. Ya la oferta la conocimos y que adicionalmente también tenemos un tema de que Occidente, sobre todo por parte de Estados Unidos y Europa, pues efectivamente quieren sancionar el petróleo o los precios internacionales del petróleo ruso, pero claro, con la decisión de la OPEP de decir, oiga, nosotros no vamos a apoyar esa medida, pues palabras están apoyando a Rusia y que adicionalmente quieren rebajar los niveles de bombeo al punto pues que efectivamente se recupere. Pero claro, aquí lo que podemos ver es que aún en precios bajos, las economías no están decidiendo aumentar su nivel de consumo. Entonces, claro, eso puede ser un punto de que nos puede contribuir, que posiblemente podemos estar a puertas de una recesión o que efectivamente no existen los incentivos necesarios para mantener ese empuje, ¿listo? Ahora, aquí lo importante es siempre vigilar esos datos. Ahora, dado caso que se presente una recuperación, ¿qué significa? Que debemos estar pendientes alrededor de los precios, si mal no estoy, de los $91. Sí, es efectivamente los $91 que efectivamente van a poder impulsar esos buenos resultados y al final nos van a dar a nosotros una buena experiencia desde el punto de vista de las posiciones en compra, pero pues en venta, ya sabemos, nivel de $80, dado caso en que efectivamente no existen incentivos necesarios y el punto más alarmante van a ser alrededor de los $69. ¿Por qué? Porque ya es el nivel del 61.8 del retroceso de Fibonacci, dado que los precios decidan efectivamente sobrepasar ese nivel, lo que nosotros vamos a tener ya es que efectivamente existe una nueva tendencia bajista por parte de las cotizaciones y que muy seguramente esto puede estar acelerado en el escenario en que tengamos mayor inflación, que tengamos menor consumo por parte de la población, que tengamos menor crecimiento, que tengamos menor demanda, ¿sí? Hay como también van convergiendo, que pena con ustedes, las variables que efectivamente nos pueden dar bastante información. Entonces, claro, es decir, todo esto ha sido causante de la inflación. Se podría decir que sí, pero que adicionalmente también hay otros factores que han causado la inflación. O sea, pero claro, uno puede decir, Raúl, ¿esto se puede prevenir? No, no, ¿por qué no? Porque es que, digamos que una economía, unos mercados tan modernos, como en el caso en el siglo XXI, nunca se tenían que haber pensado, digamos que nunca pensaron en enfrentarse a una pandemia a nivel mundial. Que adicionalmente en un momento de pandemia tan fuerte como fue en el caso del coronavirus, pues las economías tenían que empezar a tomar decisiones para salvar a sus economías. Pero claro, esos excesos de liquidez pues generaron esta consecuencia. Entonces, pues lo que están tratando de hacer los bancos centrales es asumir esa responsabilidad y garantizar el poder adquisitivo de la divisa en el tiempo. Entonces, por eso es que el ajuste de tasas de interés va a seguir contribuyendo a eso. Pero claro, un aumento de tasas de interés que va a generar con el petróleo, pues que si no, aún mayor tasa, mayores costos financieros, pues efectivamente incluso las petroleras van a decir no explorar tanto, la gente va a decir no aumentar su nivel de consumo, si no hay su nivel de consumo, entonces porque efectivamente las empresas que se dedican a terminar, o bueno, sí, a sacar productos terminados, pues efectivamente vayan a aumentar sus rendimientos y la población no está dispuesta a consumir a los mismos niveles que se presentaban anteriormente. Entonces, claro, ahí más o menos me van cogiendo el hilo de lo que tanto les quiero dejar en claro y que les quiero dejar en enseñanza en este evento del día de hoy. ¿Listo? Punto importante y que adicionalmente considero que es una variable bastante necesaria. Ahora, también, ya miramos la TAM, ¿cierto? Pero bueno, ¿qué pasa con esas economías que pues efectivamente se consideran desarrolladas, sobre todo por parte de Europa? Si nosotros nos ponemos por parte de Europa, el Reino Unido ha sido uno de los países más afectados con una inflación que está tocando ese 10%. O sea, por parte de Europa, claro, Europa ya también está por encima del 10%, son niveles alarmantes. Banco Central Europeo decidió cambiar su política de flexibilidad, digamos, de efectivamente tasa cero a aumentar sus tasas de interés, incluso con subidas agresivas. Y eso es lo que tanto han criticado muchos economistas e incluso expertos, y también instituciones, como el caso de BlackRock. BlackRock ha, digamos que ha castigado fuertemente a la Fed, diciendo de que pues ellos entienden de que la Reserva Federal deba subir tasas de interés de una manera agresiva, pero que no están viendo las consecuencias de esas subidas de tipos de interés.
Digamos que por parte del Banco Central Europeo también se está viendo esa política hawkish, es decir, una política de subida agresiva para controlar la inflación. Pero claro, aquí lo que nosotros estamos viendo es que algunos bancos centrales pues efectivamente no estaban tan preparados para poder soportar inflaciones tan altas. Digamos, aquí ya tuvimos efectivamente que el Banco Central de Inglaterra anunció una política de compra de bonos para pues efectivamente tratar de solventar los impactos de la inflación y de hecho, esto yo creo que esta noticia estoy seguro que la escucharon el día de hoy. Y en algunos países en Latinoamérica, pues efectivamente se anunció de que no van a necesitar visado para ingresar al Reino Unido. No sé si ustedes ya se enteraron de esa noticia. Para aquellas personas de que sí estuvieron pendientes de la noticia, por favor, déjenme en su comentario o levanten la mano. Y si no, pues también déjenme en su comentario o levanten la mano. Ok, Ernesto, tú estuviste pendiente de la noticia. Ok, listo, perfecto. Claro, no podría decir, ok, también por parte de Camilo, por parte de Johan, por parte, ok, listo, muchas personas están andando mano. Genial. Muchos estuvieron pendientes de esa noticia. Ernesto, estoy viendo que tienes la mano levantada. Entonces, claro, si nosotros nos ponemos desde el punto de vista, ok, Gino, sí, Perú y Colombia sin visa, eso ley, listo, perfecto. Entonces, claro, uno podría decir como, no, genial, para las personas de Colombia, de Perú, porque no poder visitar el Reino Unido. Pero entonces uno dice, pero ¿por qué se tomó esa decisión en estos momentos de alta inflación? Es porque ellos necesitan aumentar su poder efectivamente económico a través de qué? Del sector turístico. O sea, ellos efectivamente quitaron la visa, obviamente, porque algunos países de la TAM ya habían tenido acercamientos con el Reino Unido para permitir que se levantara la visa, pero se levantó ahorita pues, porque efectivamente necesitan recibir turistas para reactivar este sector económico, ¿cierto?, del turismo y poder enfrentar las presiones de la inflación. No sé si lo habrían pensado así. Si lo pensaron así, súper bien. Si no lo pensaron así, ahí les dejo un tema, la verdad, bastante interesante de analizar en esa noche. ¿Cuál es el país que mejorando económicamente hablando? Bueno, es que eso, o sea, es que aquí, si nosotros nos centramos desde el punto de vista de la TAM, es difícil de mencionarlo. ¿Por qué? Porque normalmente los datos económicos en la América Latina se conocen un poco tarde a comparación de otras economías. Obviamente, porque las economías desarrolladas, digamos que tienen un sistema estadístico e informativo un poco más desarrollado y que adicionalmente es como un poco más rápido en comparación de la TAM. Yo podría decir que, bueno, no podría darte una respuesta, Johan, la verdad. ¿Por qué? Porque sería, o sea, si te doy una respuesta, creo que no sería lo más parcialmente correcto, porque claro, bueno, no lo más imparcial, discúlpenme, correcto, porque claro, pues tendría que analizar muchas variables para poder tomar esa decisión. Pero yo podría decir que aquellas que encuentren ese techo de la inflación pronto van a ser una economías, la verdad, bastante agradecidas, porque pues ya no van a tener que ajustar sus políticas de una manera muy agresiva para poder controlar la inflación. Cuando uno empieza a bajar las presiones inflacionarias, créanme que eso es lo que bien es dicho. Pero lo importante es siempre encontrar ese techo. Y adicionalmente, evitar escenarios como superinflación o hiperinflación o incluso deflación, que aún algunos no hablan de la deflación, pero también hay que tener bastante cuidado con ella. Aunque claro, listo. Bueno, por parte del Reino Unido, ya, bueno, por parte de Europa, digamos que Alemania, siendo la economía efectivamente cabeza de la zona euro, y que incluso por parte de Europa, siendo sinceros, pues efectivamente tiene una inflación del 10%. ¿Por qué se presenta esa inflación del 10%? Porque Alemania le ha pegado fuerte el tema de la disminución de niveles de bombeo de gas natural por parte de Rusia, adicionalmente también por parte de los precios de la energía. Eso es algo que muchas personas no ven por parte de Alemania. Alemania tuvo que tomar una de las decisiones más fuertes en Europa y es efectivamente aumentar sus reservas energéticas en un 10%. Y adicionalmente ha tratado de incentivar a la población de que efectivamente mantenga digamos, un nivel de consumo bajo y que adicionalmente en el invierno, por favor, mantenerlo en un punto necesario para poder, pues, efectivamente solventar los precios internacionales de la energía que están bastante altos a través de bonos, a través de subsidios del Estado, hemos dicho muchos aspectos. Por parte de España también lo han visto, sobre todo que se ha visto bastante fuerte en el tema de los precios de la gasolina. Entonces, claro, aquí es donde nosotros vamos a poder ver que Europa tampoco es que está en sus mejores condiciones y que tiene una inflación bastante alta. Si Alemania la tiene en 10%, imagínense los otros países del bloque. Entonces, aquí es lo importante. Por eso, efectivamente, Europa, pues efectivamente recuperándose de su economía post-COVID-19 y pues efectivamente tenemos una inflación del 10%, altos precios de la energía y como me encanta, winter is coming, es decir, el invierno se está acercando en un momento donde la energía está alta, que adicionalmente, bueno, por parte de Europa necesita aumentar efectivamente sus reservas energéticas, al punto en que algunos países, yo no sé si ustedes han visto esas noticias, han tenido que apagar luces de monumentos históricos, de museos,
Mejor dicho, tienen que empezar a ahorrar como puedan desde el punto de vista de la energía. Ok, ¿cuál podría ser el porcentaje óptimo de un país en América Latina? De inflación óptimo, digamos un escenario muy positivo, yo podría decir que una inflación alrededor de un 8%, o sea, una inflación de 8%, un 9%, yo digo que se puede hacer controlable. Una inflación del 10, 11, o en el caso 12%, es fuerte, pero no imposible de reducir. Al final lo que importa es, ¿qué es lo importante? Encontrar el techo para que no se tengan que recurrir a aumentos más fuertes en tipos de interés porque eso va a encarecer cada vez más la economía. ¿Listo? Entonces, es como el punto importante por parte de las economías impactadas. Ahora, ¿qué nosotros podemos esperar en el futuro? Ya lo vimos con los activos más principales. Ahora, si ustedes me dicen, bueno, Raúl, y si tocamos en materia de Forex, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder ver por parte de nuestro amado y bellísimo eurodólar? Aquí todo depende. ¿De qué depende? De las decisiones de la Fed y adicionalmente las del Banco Central Europeo. Si nosotros vemos que la Fed decide seguir aumentando tipos de interés, ¿cierto? Pues claro, muy seguramente el eurodólar va a seguir presentando movimientos bajistas. Hay algunos expertos que han determinado que incluso ven en la paridad del eurodólar en alrededor de 0.89. Entonces imagínense el escenario tan crítico que puede presentar el eurodólar. Ahora, desde el punto de vista del análisis técnico, lo que pues de eso sí estoy muy seguro es que ya el nivel de 0.97 o 0.9650 es un nivel bastante bajo en donde dado caso en que la inflación sigue creciendo y la Reserva Federal siga efectivamente aumentando tipos de interés, muy seguramente va a ser un nivel bastante óptimo, incluso estabilidad, estamos hablando del nivel del 0.97 o en peor de los 0.97, incluso el peor escenario 0.95, o sea, es que son escenarios bastante fuertes por parte de la paridad del euro dólar, o sea, está por debajo del nivel, es decir, son niveles que no se habían visto en los últimos 20 años. Estamos hablando de niveles del 98, es decir, unos o más, o sea, sí, efectivamente se han visto niveles del 98, 1998. Entonces, claro, bueno, 1998 por parte del dólar con respecto al yen, ¿no? Por parte del euro dólar, yo diría que es de la creación de la moneda. Se han visto esos niveles tan críticos, entonces hay que tener bastante cuidado en ello. Ahora, si nosotros nos ponemos más desde el punto de vista técnico, lo que sí podemos destacar por parte del euro dólar es que hay un nivel bastante interesante. ¿Y cuál es? Efectivamente el nivel del 50, que es el nivel que se ha enfrentado no solo una vez, sino que se ha enfrentado ya 4 veces. Es decir, tratar de buscar esa estabilidad por encima del nivel del 0. Incluso 99, 0.99, es decir, tratar de acercarse a esa paridad de 1. Es como el nivel más interesante por parte del euro dólar. Claro, también está empujado por parte del Banco Central Europeo. Si la Reserva Federal decide no aumentar tipos de interés de manera agresiva, pero efectivamente lo que es por parte de Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, decide hacerlo, aumentar tipos de interés fuerte, claro, vamos a poder ver una recuperación del euro, pero por simplemente decisiones de tipos de interés. Pero claro, el euro dólar no solamente está empujado por parte de esto. Ok, Adriana, veo que estás levantando la mano. Si quieres hacer una pregunta, hazla, no te preocupes. Pero lo que sí vamos a tener en cuenta es que el euro ahorita se está moviendo por aspectos de adversión y apetito al riesgo. El dólar estadounidense con respecto al, bueno, el euro con respecto al dólar, ¿cierto? Sobre todo el dólar, se está trabajando como un activo refugio, un activo de adversión al riesgo. Dado caso que tengamos aumentos de inflación, pues decisión de tipos de interés va a empujar a la baja y que adicionalmente en un escenario de recesión económica, pues los operadores del mercado van a aumentar sus posiciones frente al euro. Digo, qué pena, frente al dólar estadounidense. Entonces vamos a poder ver más contracciones por parte del euro dólar. Hay que tener bastante cuidado con ello. Por eso les recomiendo, jueguen con estos niveles. O bueno, no jueguen no en el sentido de que se lo tomen como un juego, sino que estén pendientes sobre todo del nivel del 60, bueno, el nivel de 50, que siempre trabaja el nivel de soporte de resistencia a la tendencia, el nivel del 97, 800, bueno, punto 97, 888, y en dado caso en que uno diga una caída del punto 96, 918. Son los niveles más importantes. Ok, ¿qué piensas en Ecuador como va la inflación? Ok, bueno, Ecuador tiene una ventaja en comparación de muchas economías, y es que efectivamente su moneda está dolarizada. Entonces, claro, de cierta manera, Cristian, por parte de Ecuador puede que digamos que el impacto sea menos fuerte a comparación de otros. Pero claro, hay que tener un poco cuidado porque lo que pasa por parte de Ecuador es que puede también sufrir bastante el tema del coletazo por parte de los Estados Unidos. Entonces, claro, y que adicionalmente las paridades en algunos casos, para algunas economías les funciona. Ecuador puede funcionar efectivamente la paridad del dólar frente a otras economías, pero si miramos el peso chileno, peso argentino, peso colombiano, estamos efectivamente en niveles un poco alarmantes, ¿listo?
Ok, por parte de Perú, digamos que en Perú, bueno, más que la inflación es el tema, digamos, ahorita político que está sufriendo bastante el país, Johan, yo creo que tú me corregirás. Entonces es un punto, digamos que bastante interesante y relevante. ¿Por qué? Porque, claro, tenemos alguna inestabilidad política, eso sin duda alguna no favorece a la moneda y que adicionalmente si a eso le sumamos inflación y el apetito por parte del dólar, digamos que no nos va a contribuir mucho desde el punto de vista de la inflación. ¿Listo? Ok, México de hecho sí es un país de que efectivamente está muy cercano a encontrar ese techo de la inflación. Entonces, claro, al momento en que ya Banmex, si mal no me acuerdo que es el apodo del Banco Central de México, o Banimex, ahí sí me corregirás, Eric. Y claro, al momento en que se presentó esa noticia, el peso mexicano logró, digamos que, encontrar una resistencia bastante fuerte, porque claro, si ya el Banco Central determina de que se encontró ese techo de la inflación y que se va a empezar a trabajar en pro de no subir tipos de interés y no empezar a disminuirla ya con otras medidas, súper bien por parte del peso mexicano. Ahora, hay que comprobar si ese dato del techo de la inflación es verdaderamente cierto. ¿Cómo se va a conocer? O cómo se va, sí, un buen dato. Uno, ¿cómo sabe que estamos en el techo de la inflación? Al momento de la publicación del siguiente dato de la inflación. Si nosotros encontramos de que no hay crecimiento, sino que es un punto neutral, incluso empieza a mostrar señales de debilidad de la inflación, nada, hay techo. Y ya hay techo, ya hay un poco de tranquilidad, ¿listo? Igualmente, Eric, espero haber respondido a tu pregunta. Y, hijo de madre, ahora, porque estamos un poquito acá, listo, bueno, ya sabemos, ya habíamos hablado de los precios de la energía, ya habíamos hablado del precio, pues efectivamente por parte del petróleo. Ahora, el conflicto entre Rusia y Ucrania también ha sido uno de los factores de donde se ha podido ver la inflación. ¿Por qué? Ucrania es un país que se especializa mucho en el tema de cereales, de fertilizantes, bueno, de muchas variables necesarias para la agricultura, no solamente en Europa, sino en Asia, incluso en algunos países latinoamericanos. Sin duda alguna, el conflicto armado lo que ha generado es que los precios se presentara una crisis en los alimentos y que adicionalmente pues eso conllevará que ustedes, a muchas otras decisiones que efectivamente solamente han impulsado la inflación. Entonces hay que tratar de desearle lo mejor sin duda alguna a Ucrania ante esta situación de conflicto que está viviendo en estos momentos y que adicionalmente se empiezan a presentar un punto de estabilidad, ¿listo? Entonces, como un punto bastante importante, además de que la crisis alimentaria y energética siguen siendo variables que impulsan negativamente a la inflación. Entonces, ok, un saludo también por parte de Nayeli. Si también tienes alguna pregunta, por favor, déjala en tu comentario. Bueno, déjala en el chat de preguntas para poder responderte. Entonces, es lo que nosotros vamos a poder ver desde el punto de vista de la situación actual. ¿Listo? Ahora, también desde el punto de vista de que nosotros vamos a poder esperar en el futuro, es que sin duda alguna los precios de la energía encuentren una estabilidad o empiecen a reducir. Eso sin duda alguna va a ayudar bastante a la región. Pero claro, los precios de la energía tristemente van a seguir determinados de acuerdo a los niveles de, no de bombeo, sino que efectivamente que va a permitir Rusia desde el punto de vista de paso a través de sus canales, sobre todo si hablamos de Nord Stream 1, Nord Stream 2, que son efectivamente las turbinas principales donde pasa el gas natural. Sabemos de que efectivamente están en niveles bastante bajos, incluso críticos. Ya hay algunas investigaciones por parte de Polonia, se ha determinado que efectivamente se puede reanudar sin ningún problema, pero claro, aquí estamos en un tema geopolítico en donde pues Rusia sigue utilizando efectivamente la energía para poder determinar una presión por parte de Europa hacia Europa y que adicionalmente pues Estados Unidos también sabe, digamos que también ha visto que, o sea, ha visto que ha tenido una pérdida de poder en terminología de relaciones internacionales. Ahora, aquí muchos expertos aseguran que por esta situación energética en Europa, pues efectivamente la inflación puede seguir presentando crecimiento incluso para los primeros meses del 2023. Por eso les decía, aquí el punto es analizar el primer trimestre del 2023. Claro, el último trimestre del 2022 va a ser importante, sí, pero incluso los efectos de la inflación se pueden trasladar hasta el 2023. Adicionalmente, bueno, efectivamente la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland pues indicó que la inflación puede seguir creciendo porque pues no hay señales de desaceleración. Ahora, aquí pues sin duda alguna hay que esperar la información, tener esa información, interpretarla y tomar las mejores decisiones de mercado. Ahora, conclusiones, y les dejo esta última comedia tristemente que está pasando por parte de nuestra América Latina. Y claro, aquí nosotros, ¿qué es lo que esperamos? Que la inflación empiece a dar señales de disminución para el 2023. Es una realidad. Lo que se espera para este cierre del 2022 es que se encuentre ese techo y se empiecen a tomar medidas por parte de los bancos centrales para disminuir la inflación sin necesidad de unas posturas tan agresivas por parte de los bancos centrales.
y que adicionalmente también, si no se controla la crisis energética en Europa, pues efectivamente se puede presentar un escenario de recesión para algunos países europeos y que adicionalmente si nosotros vemos de que esto va a seguir persistiendo en todo el tema de la inflación, crisis energética y todos los variables que les he mencionado a lo largo de este webinar, pues vamos a tener una mayor desaceleración económica para el 2023. Por eso es que un punto de recuperación hay algunos expertos que determinan que puede ser incluso para el 2024. Por eso es que los bancos centrales siempre tienen su tarea principal y es efectivamente controlar la inflación para garantizar el poder adquisitivo y garantizar efectivamente el valor de los bienes y los servicios en la economía. Pero nosotros como traders tenemos la obligación y la responsabilidad de estar pendiente ante toda esta información para no solamente tomar las mejores decisiones de inversión, sino también para entender la coyuntura actual de los mercados, entender la correlación que pueden existir entre los diferentes activos y adicionalmente tener la mejor experiencia al momento de operar en los mercados financieros. ¿Listo? Ok, ya con esto llegamos pues al final de ese webinar, pero igual voy a responder la última pregunta. Ok, en Paraguay se celebraron los Juegos, ok, se recibieron muchos turistas, ¿eso puede ayudar? Claro, o sea, sin duda alguna, cuando nosotros hablamos de que llegan turistas, pues normalmente eso se puede entender como una inversión extranjera, claro, un poco más directa, no desde el punto de vista de una inversión directamente monetaria, sino que pues para algunos países donde el tema turístico es un punto muy importante, pues puede ayudar efectivamente a que la economía tenga un colchón ante momentos de situación de inflación. Pero claro, lo que pasa con el turismo es que no siempre es el mismo en todo el año, ¿no? Nosotros nunca vamos a ver que el turismo va a ser lo mismo para el mes de julio, supongamos, que para el mes, no sé, de octubre. Entonces, claro, es importante en que nosotros siempre tengamos en cuenta que, digamos que países que sean fuertemente turísticos tienen que aprovechar en esos momentos donde hay una abundancia en ese ciclo económico y efectivamente cuando ya no esté esa abundancia, pues efectivamente digamos que tomar las medidas necesarias para poder aguantar ese golpe. ¿Listo? Entonces, Ernesto, espero haber respondido tu pregunta y pues ya con esto llegamos al final del webinar por parte de esta noche. Aquí, bueno, más que acá, les voy a mostrar nuestra información de nosotros, que somos el Distrito Financiero, somos una academia de trading. Y también en estos momentos lo que voy a hacer es que les voy a compartir las redes sociales por parte del broker de Equity. ¿Por qué? Porque ahí ustedes van a poder encontrar toda la información del broker, van a poder encontrar este contenido que va a estar disponible cuando mañana. Normalmente se demora 24 horas subiendo en alta calidad. Entonces ahí pues efectivamente no van a tener ningún problema para poder ver nuevamente todo este evento o nuevamente las veces que ustedes deseen y pues espero que les haya gustado bastante. Por favor, si les gustó este webinar, déjenme su comentario. Si no les gustó, también déjenme su comentario. No se preocupen, ¿por qué? Porque toda esta retroalimentación me funciona a mí para seguir trayéndoles contenido de mejor calidad. ¿Listo? Espero que les haya gustado. Voy a dejar el chat abierto por si ustedes me quieren dejar algún comentario, alguna recomendación, que les gustaría que tocáramos otro tema en el futuro para el próximo mes de noviembre. Por favor, también déjenme sus comentarios, que todo eso me funciona a mí para, obviamente, seguir extrayendo contenido de alta calidad. Entonces, nada, espero sus comentarios. Les agradezco a todos por su participación. Y bueno, les recuerdo que mi nombre es Raúl Ramírez, analista senior por parte del Distrito Financiero. No les quiero quitar más tiempo, ya nos pasamos de la hora, pero pues efectivamente ahí pues efectivamente, bueno, espero que les haya gustado. Ahora, si quieren saber más con respecto al broker, a Equity, si quieren saber más con respecto a la herramienta de Signal Center, de OcoCloud, que es la herramienta de copy trade, o incluso la herramienta de gestión de riesgo que tienen un aliado con Swisset, por favor, pues efectivamente déjenos su comentario. Ok, María Luz, ok. Dale, no te preocupes. Ahí en el chat, nuevamente lo voy a volver a mandar, están todas las redes sociales. Ya al final, si quieres ingresar, puedes ingresar al canal de YouTube y ver toda esa información que ya está disponible, que no solamente es de temas económicos, indicadores técnicos, análisis técnico, análisis fundamental, psicotrading, gestión del riesgo, mejor dicho, ustedes van a poder encontrar bastante contenido. Ok, nada, José, espero que te haya gustado bastante. Ok, Alejandro, también agradezco mucho que te haya gustado. Y bueno, no siendo más, me despido de todos ustedes. Voy a dejar el chat abierto un rato. Igualmente les recuerdo que mi nombre es Raúl Ramírez, analista senior por parte del Distrito Financiero. Nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram. Tenemos canal de TikTok y canal de YouTube también, por si nos quieren visitar. Bueno, no siendo más, feliz noche para todos ustedes, felices trades para todos y nos vemos el día de mañana con nuestro segundo evento de la semana. Hasta luego, traders.